Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sin Manual, un espacio donde busco de alguna manera ofrecerte herramientas para avanzar e incluso invitándote al enunciado, al nombre de este podcast, Sin Manual. Abiertos a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos, para encontrar justamente ese camino que resuene dentro de nosotros y nos ayude a ser felices, a ser más eficientes y bueno, a estar en paz, que creo que es una gran misión de vida. Vamos ya, nos vamos a España, gracias a la magia de la tecnología, porque mi invitada es Yasmari Bello, numeróloga, autora de varios bestsellers, de varios libros interesantísimos. Ella es Master Coach y numeróloga emocional. Ya este es nuestro segundo capítulo. Yasmari, gracias por estar nuevamente en Sin Manual. Muchísimas gracias a ti, Ana, y a todo tu equipo. Bueno, yo invito a todos los que están viendo el capítulo, miren, búsquense un cafecito, Flor de Arauca, por supuesto, se preparan el cafecito, buscan un cuaderno también con unas hojitas para echar números, porque resulta que bueno, esto es, en mi caso, un hallazgo y un descubrimiento de algo que ya nos explicaba Yasmari, pues es milenario, que tiene que ver con el conocimiento de los números y cómo definen nuestra vida. Yasmari, quedamos en, tú nos estabas hablando de misión de vida, en los números que resultan de nuestro nacimiento, y si usted está agarrando este capítulo y quiere tener el background, vaya al capítulo anterior de Sin Manual y entonces ya prepara eso porque quiero ganar tiempo, porque vamos a hablar de abundancia, lo cual nos interesa muchísimo. Quedamos en el 4, es decir, al que le dio la suma 5, ¿cuáles son sus características? Bueno, rápidamente, el 5 viene a trabajar la libertad y los cambios. ¿A través de qué? De los cambios. Entonces, una vida un poco, ya pasaron por la misión donde había estabilidad y había rigidez, y en esta hay muchos cambios. ¿Qué pasa? Que posiblemente la persona se resista a los cambios, pensando que los cambios no sé, son cansancio, les da flojera, etc. Pero la realidad es que un 5 viene a salir de su zona de confort para aprender de los cambios, de disfrutar de la vida, de entender la libertad, que no es libertinaje, ¿ok? Porque la libertad es una cosa y el libertinaje es otra. Y de eso tengo muchísimos ejemplos, incluso de figuras muy conocidas del mundo, que han cambiado el mundo y cómo han utilizado esta misión o para vivir en libertad o para todo lo contrario, para oposicionarse a la libertad de las personas. Entonces es importante entender que la libertad no es adicciones, no es exceso de alcohol, no es exceso de droga, no es exceso de trabajo, no es exceso de shopping. O sea, es equilibrar ese lado de se te permite ser y vivir y disfrutar, pero no te vayas a los extremos. Luego, el número 6 son las personas que vienen a trabajar su relación familiar, son las personas que son más familiares, que siempre se quieren ocupar un poco de los demás, les gusta el servicio, la nutrición, la salud, y generalmente estas personas escogen carreras que tienen que ver con educación, con salud, con nutrición o con belleza, y vienen a aportar como ese lado creativo y de servicio a las personas, es decir, que su misión es aprender del servicio. Si la persona no trabaja en servicio, en alguna de estas áreas que yo les acabo de decir, es como que si no está en el lado correcto de la historia, de su propia historia, y por eso se pierde un poco el talento de lo que ellos vinieron a hacer, porque lo traen para desarrollar. Luego tenemos el 7, el 7 son personas que vienen a desarrollar la fe, la espiritualidad, el conectar con su ser interno. Es una misión más profunda, más filosófica, quizás es de las que se manejan, quizás no todo el mundo la entienda de buenas a primeras, pero el 7 sí lo va a entender, porque cuando uno le habla al 7 y dice, tú viniste a desarrollar esto, y probablemente en algunos momentos de tu vida pierdas la fe, seas una persona muy exigente contigo misma, controladora, muy mental, y obviamente la parte muy mental no siempre colinda con la espiritualidad. Entonces justamente es como bajarle al ruido de mis pensamientos para poder conectar con mi ser interno, con mis creencias, con Dios, con el universo, con lo que usted crea, ¿ok? Y el 7 además son personas muy inteligentes que vienen a estudiar y a especializarse o a desarrollarse
en el mundo de la ciencia con mucha fuerza o en el mundo espiritual. Luego, el 8 son personas que vienen a trabajar el mundo material, es decir, que vienen a relacionarse con el dinero, con el poder, con el éxito, con el estatus, y son personas que para que no pierdan el equilibrio, pues tienen que trabajar su parte interna, tienen que ser siempre mejor persona, siempre trabajar su parte espiritual y ser muy agradecidos con lo que tienen, porque si no, los extremos es que la persona se vuelve muy materialista, ve a las personas por lo que tienen y no por lo que son, se vuelven de pronto egoístas o demasiado imponentes o impositivos, porque generalmente tienden a tener cargos importantes o sus propios negocios. Entonces tienen que equilibrar justamente eso y saber manejar el dinero como una energía que es, y no como algo para acaparar, para hacer daño a la gente, etc. Luego las personas que tienen misión de vida 9 son, digamos, dentro de los números simples, contienen un poco de todos los números, como un número de pasantía, si se puede decir así, un número de alta evolución, donde la persona viene a trabajar la compasión, viene a trabajar mucho los dones de Dios avanzados, que son la compasión, la generosidad, la misericordia, el entender el mundo espiritual, vienen a trabajar muchísimo lo que es el cierre de ciclos. ¿Y qué significa un cierre de ciclos? Bueno, cuando tú cierras un ciclo, hay un poquito de dolor, un poquito de miedo, temor, porque vas a cerrar un ciclo y se va a generar un dolor. Pero justamente ese es el aprendizaje de la persona. Entonces, a lo largo de su vida, puede que cierre ciclos en diferentes procesos, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de pareja, etc. Y eso es absolutamente normal, porque es lo que su alma está desarrollando. Y a través del desapego, que es el trabajo final, después del cierre del ciclo, que es uno de los trabajos más fuertes del 9, se empieza a generar el amor incondicional, ¿sí? Y luego tenemos las misiones maestras, que son el 11, el 22 y el 33. Todas estas misiones vienen a trabajar el servicio. Son personas que vienen a ayudar a otras a través de sus talentos. El 11 a través de la intuición, de la creatividad y de la justicia. El 22 a través de proyectos terrenales, tangibles, que le den una mejor calidad de vida a otras personas. Y el 33 viene a trabajar a través igual del servicio, pero más enfocado al mundo de la salud o del arte. Por ejemplo, un cantante maravilloso, un artista que te regale su arte, eso te mejora tu momento, tu emoción, tu bienestar, le da bienestar a muchas personas. Entonces, por ahí va más o menos la cosa a nivel de resumen. Yasmari, bueno, yo no sé ustedes, queridas amigas, amigos, pero yo este capítulo cuando salga ya publicado lo voy a retroceder y voy a buscar esa explicación del 9 porque resonó en mi alma mucho de lo que dijiste. Wow, pero es que es tan duro eso de cerrar ciclos y entonces que yo vengo predestinada a cerrar ciclos, eso es dolorosísimo. Y el tema del apego también es algo difícil, pero bueno, esto no es sin manual analizando nada, Bacarela. Eres un alma evolucionada y las almas evolucionadas pues trabajan el desapego de una forma diferente a otro tipo de alma. Bueno. Entonces, claro, es una pruebita, pero estoy segura que lo vas a hacer muy bien o lo estás haciendo muy bien. Amén, amén. Ok, antes de entrar en abundancia, resulta que uno de los muchachos del equipo me dice, Ana, ¿y eso de la numerología no ayudará para la lotería? ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra para sacarse el gran premio de la lotería? La verdad es que no, a veces las personas me preguntan esto y la numerología no es predictiva, es predictiva y no puede ser utilizada para hacer juegos de azar y ese tipo de cosas porque se tergiversaría el sentido filosófico y filantrópico y social y emocional que tiene la herramienta. Entonces no es predictivo. Entiendo. Ojalá ustedes estén disfrutando tanto como yo esta conversación con nuestro invitado y bueno, y si la acompañan con un flor de arauca, tanto mejor. Y bueno, pero sí vamos a hablar de abundancia. Resulta que también la numerología pues trabaja en esto y cómo nos puede ayudar a conectarnos con esa energía. Bueno, la realidad es que la numerología, como otras herramientas, pues nosotros trabajamos la abundancia. Yo le he combinado, obviamente, el tema de la abundancia con programación neurolingüística, que es una de mis especialidades, porque entendí a través de mis propios procesos que yo tenía algunas creencias bastante limitantes que hacían que me desconectara del dinero. Y luego entendiendo los resultados de mi carta numerológica, vi que yo traje el 8 en karma, en una parte de mi carta, para trabajar. Eso significa que es una tarea que uno se colocó, bueno, voy a trabajar en esta vida, manejarme en el mundo material. Entonces, el mundo material
es bastante extenso, voy a hacer lo más resumido posible, pero una de las grandes situaciones que yo veo en la gente que atiendo constantemente en consultas o en mi escuela, etcétera, es que hay muchísimas creencias limitantes acerca del dinero. Y cuando hablo de esto, a veces decimos, no, yo, buena relación, sí. Pero ¿qué pasa cuando tú piensas? Primero, la gran pregunta es, ¿qué es para ti la abundancia? Porque la abundancia no solamente es tener dinero en el banco. La abundancia tiene que ver con ser abundante en relaciones, en amistades, en salud, en bienestar, en plenitud, en paz. Porque puedes tener muchísimo dinero, pero a lo mejor no tienes paz. Entonces no eres abundante, solamente tienes dinero. Entonces, importante saber cómo es mi relación con el dinero, cómo me manejo ante situaciones de dinero, cómo veo a la gente que tiene dinero y cómo yo recibo el dinero. Entonces esto tiene tela para cortar, o sea, yo podría hablar un día entero, un taller de esto, ¿no? Pero lo que sí les digo es que como tú piensas, así sucede. ¿Cómo es tu relación con el dinero? Es un ejercicio que uno, me la llevo bien, me la llevo mal. Usualmente unos piensan en el dinero y a veces les da ansiedad. Y yo todo lo llevo entre los números e inteligencia emocional porque son mis especialidades y por eso mi escuela es una escuela de numerología emocional, para que la gente entienda a través de sus emociones y de sus números cómo desarrollarse y evolucionar de una manera diferente. Algunas personas, como les decía, piensan en dinero y les da ansiedad. No sé si llego a fin de mes, el dinero no me va a llegar. Otros piensan en miedo, y si me quedo sin dinero, y si me roban. Otros piensan en frustración, todo lo que me llega lo gasto inmediatamente, o sea, yo gano 100 y gasto 101. Y a otros, pues, el dinero, tú le dices dinero y les da alegría y bienestar. Entonces, dependiendo de cómo tú te conectes, si tú piensas que es fácil o difícil de alcanzar, te conectas o con la escasez o con la abundancia. Y allí hay personas que piensan que el dinero solamente es para pagar deudas. Otro error común que lo tenemos cuando el karma está en el 8 es pensar que, por ejemplo, ahorrar dinero es simplemente para una urgencia o si me enfermo. Y allí fue uno de mis quiebres personales donde yo empecé a entender el dinero de una manera diferente, porque aunque yo vengo de una familia muy humilde en Caracas, en Petare, mi familia originalmente pues, es de allí, mi familia materna, y habían todas estas creencias limitantes acerca del dinero, todos eran profesionales, pero digamos que tenían temas importantes del dinero y lo que tú aprendes en tu familia, eso es lo que repites. Cuando yo empecé a hacer un tanto las cosas diferentes a través de mi profesión y lo que hacía, en algunos momentos también me pasaba que me sentía un poco culpable por yo tener un poco más que mi familia. Entonces, todo lo que me llegaba intentaba darlo a los demás para yo estar como en equilibrio. Eso en otras terapias se llaman las constelaciones familiares. Entiendes que a veces te vuelves leal a tu familia para no ser rechazado o ser excluido. Obviamente esto está a nivel de subconsciente, no es conscientemente. Sí, además que y es luego, una lealtad. Además es una lealtad con tu ser querido y te sientes que estás traicionando en aras de esa lealtad. Tal cual, tal cual. Y luego el otro pensamiento era, yo siempre voy a ahorrar por si acaso me enfermo. Y resulta que me enfermaba muchísimo. Ay, Dios mío. Yasmari, te atajo ahí porque ese es mi concepto. O sea, yo ahorro y yo no ahorro para las vacaciones. Yo ahorro porque, y si alguien se enferma, incluso de mi familia, no solo yo, ¿cómo hago? ¿Cómo respondo? Eso es lo que tengo acá. Eso está mal. Súper mal, porque lo que haces es preprogramar la mente para que justamente eso ocurra. El dinero se dirija hacia ese lugar. Entonces, en algún momento yo me senté con mi carta, con mi proceso, y dije, ¿por qué cada vez que tengo dinero, porque yo siempre soy una mujer próspera desde que yo me estudié, me preparé y he tenido buenos empleos y cuando emprendí y todo, siempre mi negocio ha ido creciendo. Pero en algún momento, cuando yo tenía mi empleo muy bueno, yo siempre decía, tengo que ahorrar por si me enfermo o si se enferma alguien de mi familia. Y claro, me preprogramé para eso y tuve, a lo largo de mi vida, yo he tenido 11 cirugías y enfermedades crónicas como cáncer. Entonces, eso también lo entendí y lo solté, porque dije, el dinero es para disfrutarlo también. El dinero no es para sufrir. El dinero no es el fin, el dinero es un medio. Y el dinero, a veces te hacen pensar que el dinero, la gente es buena o mala porque tiene dinero. No, mira, hay gente que es pobre
vamos a suponer que tú tienes $10 en la cartera, pero tú eres una persona buena. ¿Qué te hace pensar que cuando tengas $1.000.000 o más, vas a ser una persona mala? Eso es una creencia que se nos ha instaurado y yo les voy a sugerir, hay un libro muy interesante que es un libro de Harry Eker, que él habla de los secretos de la mente millonaria, ¿no? Entonces, él dice que cuando tú vas, por ejemplo, en tu auto y te quedas en un semáforo y volteas y ves el auto o el coche que tienes al lado, y si es un coche muy costoso, no sé, de miles de dólares, ¿qué sientes? ¿Te da rabia? Dices, viste, este estúpido mira con ese carro, o vas a una casa de una persona que tiene un casoplón. ¿Qué sientes? ¿Sientes envidia o empiezas a decir, ¿para qué tienen tantas casas, habiendo tanta gente O dice, está pobre que no tiene? enchufado. Aquí decimos, ese es un enchufado y lo haces despectivo. O sea, desprecias aquel caserón o desprecias aquel carro maravilloso. Exactamente. Entonces allí hay, aunque puede ser verdad que en nuestros países latinoamericanos hay una tendencia a la corrupción o al enchufe o lo que sea, no toda la gente que tiene dinero ni es enchufada, ni es mala, ni es HP. Entonces es muy importante que nosotros, un ejercicio que yo les dejo que además es para ustedes, porque el que lo hizo, el que tiene ese dinero va a seguir siendo como es y usted no lo va a poder cambiar. Pero si tú cada vez que ves a alguien que tiene una buena casa, que se va de viaje, que tiene cosas, que puede pagar cosas para sus hijos diferentes, que se va de vacaciones, tú bendícele su abundancia, porque eso lo que va a repercutir también es en ti. Mientras que si tú lo envidias o lo criticas, bueno, te estás conectando con la absoluta mentalidad de carencia y es algo bastante común. También hay otra creencia, por ejemplo en Latinoamérica, que hasta cierto punto yo llegué a vivirla viviendo en Venezuela, pero eso hay que borrarlo del cassette, como dice Maluma, hay que borrar el cassette, porque uno piensa que si uno tiene dinero en Latinoamérica, entonces te van a matar o te van a secuestrar, o te va a llevar a la guerrilla, o te va a llevar no sé qué. Entonces, claro, ¿qué le estás diciendo al cerebro? Porque el cerebro busca de protegerte siempre. Entonces le estás diciendo, pues entonces yo prefiero no tener dinero para que no me secuestren y me maten. Entonces se va creando como una dinámica de pensamientos que aunque tú quieres ser abundante, pues traes un pensamiento pues negativo, o estás co-creando una realidad que se va a construir posteriormente. Y el dinero, miren, yo mientras más mi negocio crece, más oportunidades tengo de dar empleos, de ayudar. Es decir, siempre tienes que pensar que el dinero es un amplificador de lo que tú eres, de tus talentos. El dinero no vuelve mal a la gente. Ya si una persona es mala con $10, a lo mejor con $1.000.000 se le va a notar más. Pero si tú eres una persona buena, pues eso está bien. Otra parte importantísima, y no sé si ya me da tiempo, es decirles acerca del lenguaje. Porque nosotros, especialmente en Venezuela, que es donde yo me crié y donde estudié y donde vivo y donde viví muchos años, hay una tendencia a decir palabras como muy comunes que se convierten en parte del repertorio, ¿sí? Como por ejemplo la lucha, tú le preguntas a alguien ¿cómo está? Y dicen en la lucha. Aquí en España también lo hacen, ojo, no es que solamente en Venezuela o en Panamá o en Colombia, no, en todas partes se dice. Pero comprendan algo, las palabras tienen muchísimo poder y nos pueden conectar con la abundancia o con la carencia, o con más lucha. Si tú dices, yo voy a luchar por mis sueños, voy a luchar por este viaje, o estoy luchando, la vida te va a dar más oportunidades de lucha para que tú sigas luchando, porque eres una luchadora, eres una guerrera. Entonces son palabras que hay que ir cortando, hay que ir transformando el lenguaje. El lenguaje se aprende mucho a través de la lectura, de los cursos, de muchas cosas que podemos ir transformando. Otra cosa, cuando le decimos a alguien cuánto cuesta o eso sí está caro, no es que está caro, quizás en este momento tú no lo puedes pagar, pero no puedes decir que algo es caro porque realmente depende de quién lo vea. Y cuando dice cuánto cuesta, la palabra cuesta significa sacrificio, es que me cuesta. Entonces hay que ir trabajando, limpiando eso. Yo quiero un bolso que sea bueno, bonito y barato. Porque bueno, bonito y barato, si tú te mereces a lo mejor pues bueno, bonito y normal, o sea, de pago normal. Hay como un chip metido que todo tiene que ser, o sea, como haciéndose uno la víctima o el pobrecita, y eso es un lenguaje pues realmente que hay que transformar. A través de la numerología nosotros podemos detectar no solamente el lenguaje, que ya es otro trabajo que hay que hacer, sino si la persona realmente tiene que equilibrar su mundo material, ver el dinero como lo que es, como una grandiosa energía, como un amigo, como un aliado,
y no como un enemigo que cada vez que me llega, pues se va, sale corriendo. Entonces, básicamente es eso. No sé si me quieras atajar en alguna pregunta. Caramba, sí, en muchas cosas, porque efectivamente eso ocurre, uno está reuniendo y entonces estás ahorrando y resulta que lo que entra por un lado, luego tienes ese gasto y lo que menos pienso yo que es que mi mente o mis pensamientos determinan ese destino del dinero. Lo otro, cuando hablas de la lucha, ahí sí la tengo clara. Por ejemplo, nosotros vivimos los procesos de cáncer, creo que más o menos al mismo tiempo, y yo estoy segura que tú no te defines como sobreviviente, porque yo tampoco lo hago como sobreviviente, porque ¿cómo está? Bueno, imagínate que es un sobreviviente, una gente que va ahí, bueno, sobreviviendo. Eso es Mal, vital. todo mal. Exacto, exacto. Entonces, wow, para mí todo esto es como un descubrimiento y a veces me cuesta creer que todo eso termina, son como sentencias que uno va decretando al universo. Bastante. Normalmente lo que más tememos es lo que más nos persigue. Y yo recuerdo hace muchísimo tiempo una anécdota así cortica que yo tuve. Cuando existía Cadivi en Venezuela, hubo un momento que me multaron por X circunstancias. Yo salí llorando como una magdalena y yo, okay, estaba mi jefe, que era el presidente de una gran compañía donde yo trabajé muchos años, y él me vio llorando, pero él es una persona de dinero de cuna, ¿no? Entonces yo le expliqué y él me dijo, nada, como que no le parara eso, que yo igual iba a seguir viajando, que no sé cuál. Y entonces yo en mi adentro, en mi mentalidad de pobreza, le dije, claro, como él es rico, claro que va a pensar que no sé qué. Y después, todas esas palabras que él me dijo han resonado siempre en mi vida y por eso yo me he dedicado tanto a enseñar el mundo de la abundancia, a escribir un libro que se volvió bestseller, a hablar mucho de estos temas me ha permitido, primero, sanar y segundo, siento que ayudar, porque típicamente a veces haces las cosas porque las repites, porque las escuchas. Y él me dijo, nunca se llora por dinero. Y yo me quedé como... Es verdad. Tú puedes llorar porque un familiar tuyo está enfermo, porque, sí, o sea, cosas que ameriten, pero por dinero no se llora. Y yo entendí que realmente el dinero hay que, para mí la base del dinero siempre, siempre es la gratitud. Todo lo que tú tengas, agradécelo profundamente. La cama, cuando te paras de la cama, agradezco esta cama caliente, agradezco, no sé, no, suena un poco raro, pero cama caliente, pues, de que no estás en la calle, aquí claro, hace muchísimo frío y que duerme en la calle, o sea, a eso me refiero. Claro. Agradece el chorro del agua, que sale agua, porque hay lugares donde no hay agua potable para beber. Agradece todo lo que tienes. Entonces, en la medida que tú eso lo conviertes en un hábito, que yo siempre lo enseño en mis libros y se lo enseño a mis seguidores, es llevar, por ejemplo, un frasco de gratitud, que lo puedes llenar incluso en conjunto con tus hijos. Empiezas el 1 de enero y lo abres el 31 de diciembre de ese año. Anotar por cosas sencillas que te pasaron este día. Por ejemplo, yo hoy anoto, hoy hablé con Ana Bacarella en un podcast que va a salir, gracias Dios mío por esta oportunidad. Y cuando termina el año, porque uno no se le va olvidando las cosas chéveres que le pasan, yo abro mi frasco y eso me conecta con una energía de tanta gratitud. Este día me encontré con alguien vino a Madrid, hice una conferencia, una alumna me dijo esto, un cliente me dijo, todo lo anoto. Y al final de año, siento tanta gratitud por el año que se fue, así haya sido un año quizás no tan fácil en algunos sentidos, y ya esa energía la traigo para el siguiente año, para el año que va a comenzar. Es decir, mientras más gratitud tú siembres, más abundancia vas a tener. Y el tema del lenguaje es súper, súper importante. No diga más que van poco a poco, porque poco a poco es escaso, es pequeñito, es poco. Di, voy paso a paso, porque eso te conecta con otra estructura mental. Bueno, disfrutar esta conversación con un café Flor de Arauca, miren, se disfruta el doble. No digas que estás intentando ganar más dinero, que estás intentando comer mejor o que estás tratando. El cerebro no entiende eso y cuando tú dices, ella dijo que iba a tratar de hacer ejercicio, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, bueno, ir transformando el lenguaje es impresionante lo que nos cambia la vida. Bueno, listo, porque yo estoy así como que fajada con el ejercicio y esta mañana justo decía, estoy tratando de hacer ejercicio todos los días. No, eso no. No bloqueo total, porque es como que metes freno de mano a lo que estás haciendo. Ok, perfecto. Y sabes que de cierre, preparándome para la entrevista, estaba revisando en redes y hay una persona que se llama Pedro Vivar, que también lo hemos entrevistado acá en Sin Manual, y justo él publicó un post
hablando y citando el caso de un norteamericano, que el hombre es súper exitoso, pero que se ha exigido muchísimo en la vida. Y él habla del tarro o el frasco de galletas. Y justo lo que tú estás hablando, de colocar cada día. Y recordé además cuando lo leía a mis hijas, porque una de las actividades, pero ni siquiera del grado donde están, sino grados anteriores, era un frasquito y poniendo allí cosas bonitas, lo que ellos querían hacer. Y fíjate que eso no es tan inocuo, sino que es muy importante, no es tan infantil. Pero incluso él lo hablaba, tú señalas abrirlo al fin de año, pero él hablaba de cuando te sientas mal, porque se nos olvida muy rápido las cosas buenas que tenemos, los logros buenos que tenemos. Entonces esos días que te sientas mal, abres el tarro y sacas allí y vas viendo todas esas cosas maravillosas y todos esos regalos. Bueno, Yasmari, la verdad te agradezco muchísimo este capítulo y creo que ahora es cuando nos quedan temas pendientes, porque hay uno que me gustó muchísimo, que es la fecha de nacimiento, que es como un regalo que traemos y muchos dones que podemos desarrollar en la medida que conozcamos desde el punto de vista numerológico lo que significa. Gracias por estar en Sin Manual. Gracias a ti por la invitación y espero que le llegue a las personas que tienen que escuchar esto. Así es, y bueno, síganla en sus redes, y súper clara, y publica además de una manera muy creativa, muy fresca y muy movida desde España, pero ahora gracias a la tecnología estamos aquí, a la distancia de un clic, como te tenemos ahora. Gracias, Yasmari. Mil bendiciones para todos. Amén. Bueno, ¿vieron por qué les dije que nada mejor que un cafecito para disfrutar de esta conversación? Y yo voy a revisar muchas cosas, porque se trata de, bueno, Sin Manual, abrirse a las propuestas, a todo lo que signifique, resuene en nuestra alma y signifique avanzar en la vida. Gracias por estar allí y hasta la próxima en Sin Manual. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.